Muy buenos días a todos, buenas tardes. Especialmente lo que yo intento o voy a intentar en esta presentación es exponer algunas ideas para mejorar el aprovechamiento de Sakai, tal y como dice el título, dentro del ámbito universitario. Lo que me gustaría resaltar es que efectivamente, y después de las ponencias que hemos escuchado y que, por ejemplo, yo tuve el honor de presenciar el lunes aquí en la Universidad de Murcia, el Sakai, Spanish Sakai 2015, es que el punto de vista que yo voy a desarrollar va a ser sobre todo un punto de vista más constructivo, de una persona no experta, ¿vale?, sin experiencia o lega en la materia, pero sí que me gustaría pues, resaltar algunos aspectos que podíamos tener en cuenta para mejorar ese aprovechamiento dentro de Sakai. Principalmente el objetivo de la participación, en mi caso, sería el de crear debates sobre algunos aspectos que atañen a la aplicación práctica de los recursos que tenemos en Sakai, así como aportar algunas ideas sobre la mejora de su uso. Concretamente me centré en ello, porque como ya he dicho antes, yo pertenezco a la Facultad de Derecho, también hice Psicología antes, pero desconozco el mundo de la tecnología tanto como vosotros. Entonces lo voy a hacer desde el punto de vista de que afecta a los estudiantes y a los docentes del ámbito de la Universidad de Murcia. Concretamente, ¿cuáles son las ideas, las recomendaciones que yo considero que podríamos tener en cuenta a la hora de hablar de Sakai o de incluir para mejorar ese aprovechamiento de Sakai? Pues la primera idea que yo querría aportar alude sobre todo a la creación de una funcionalidad de intranet. Es decir, nosotros entramos en Sakai, igualmente entramos en la página de la Universidad de Murcia y efectivamente la universidad nos ofrece un directorio con el contacto, con el número de teléfono de todos los profesores adscritos a la universidad. Concretamente, si ya nos vamos a definir ese directorio en determinadas facultades, directamente lo que tenemos que hacer es buscar el nombre y el apellido del profesor. Claro, mi idea es que dentro de la propia intranet, dentro de la propia Sakai, podés tener contacto con esos docentes de la misma facultad, es decir, que yo no me tenga que ir fuera de Sakai. Por ejemplo, a lo mejor yo doy una asignatura en el grado en Criminología o en el grado en Derecho y efectivamente con quien voy a tener contacto a nivel docente es con los profesores coordinadores de ese grado o profesores que compartan asignatura conmigo. ¿Qué pasaría si yo quiero contactar con una persona de otro departamento que necesito también pedirle información sobre determinados aspectos? Pues efectivamente me tengo que salir de la aplicación. Por tanto, lo que en este caso me gustaría indicar pues sería un poco la posibilidad de añadir esa funcionalidad de intranet con capacidad suficiente como para poner en contacto al colectivo docente. ¿Cómo hacerlo? Pues mediante, por ejemplo, la elaboración de un directorio capaz de mostrar todos los correos y los teléfonos de contacto laboral de ese profesorado. Como bien se sabe actualmente, pues por ejemplo, en la universidad ya he dicho que yo puedo tener acceso a las personas que compartan o que estén dadas de alta en ese grado o en esa asignatura, pero creo que sí sería recomendable el promocionar o favorecer ese tipo de mensajes entre profesores que no estuvieran adscritos a esa asignatura, pero sí pertenecientes a una misma facultad. Por otro lado, un matiz interesante que me gustaría resaltar es la posibilidad de dar a conocer el profesorado que tenemos en la universidad al alumno. Es decir, que si el alumno quiere conocer las características del profesor, el currículum del profesor, que lo pueda hacer a partir de Sakai. Es decir, exhibir públicamente el currículum, la formación que tiene el docente, como muchas universidades a nivel europeo, a nivel internacional en general, hacen, y eso la verdad es que es de agradecer porque oferta lo que es una transparencia, una calidad en la enseñanza y una formación del profesorado, es decir, en definitiva, un sistema de garantía de calidad de las personas que actualmente están enseñando en nuestra universidad. A modo de ejemplo, he hecho una captura de pantalla con lo que se suele hacer en la Universidad de Cambridge, lo tienen muy bien estructurado. Por ejemplo, en mi caso, el Instituto de Criminología, que es el que más me atañe y el que conozco en persona, y si nosotros nos vamos a los desplegables en la pantalla, podemos ver cómo en una de ellas, que es la que es subrayado, tenemos la plantilla de profesores eméritos. Si directamente nos vamos a esa plantilla de profesores eméritos, le pulsamos, nos sale un listado de ese profesorado. Pero además, con esa denominación, con ese correo, yo puedo contactar con ellos, puedo pulsar encima de la denominación y me sale un desplegable donde figura toda su biografía profesional y además la posibilidad de obtener en PDF el listado de publicaciones.
En todo caso, esto está siempre actualizado. La última vez que yo me metí, la actualización era muy reciente y creo que es un matiz que podríamos considerar para incluir en Sakai, para que los alumnos tengan conocimiento de la experiencia del docente, para que se vea que realmente estamos en una institución de calidad de enseñanza. Por otro lado, otra funcionalidad que creo apropiada incluir sería la relativa a la biblioteca. Es decir, nosotros contamos, efectivamente, la universidad cuenta con un directorio de publicaciones, con el catálogo ALBA en nuestro caso, así denominado, donde tú puedes acceder y ver todas las publicaciones, todos los libros, todos los manuales que están disponibles a nivel de facultad, a nivel de universidad en general. Considero que a lo mejor podría hacerse, eso ya depende de lo informático, yo nada más que voy a dar la idea, como ya dije, algún tipo de recurso en el propio Sakai, es decir, una integración entre el sistema de consulta y Sakai, es decir, un conector, de manera que en la guía docente, por ejemplo, nosotros estamos habituados a exponer el manual o el libro que sería recomendable que el alumno tuviera para apoyar esa asignatura. Claro, muchas veces damos esa denominación del título, del libro, pero el alumno, claro, lo que le interesa es, ¿puedo disponer yo de ese libro? Pues en vez de irse a la página web de la propia universidad para buscar ese manual, directamente quedarse en Sakai con una integración entre el sistema, como ya he dicho, de consulta de la universidad y Sakai como conector, y ver si efectivamente ese manual, ese libro está disponible en la facultad y, en última instancia, pues valorar en qué situación se encuentra, si está ya prestado, no está prestado. Como ya digo, no creo que sea una herramienta que Sakai por sí mismo tenga que desarrollar, pero sí que se pueda crear algún tipo de conector, de vínculo, como para hacer más fácil esa tarea de búsqueda para el alumnado. Por otro lado, en cuanto a la realización de exámenes, claro, ¿cómo serían los exámenes, la modalidad? Sabemos todos y conocemos que Sakai efectivamente ofrece la posibilidad de realizar exámenes tipo test, realizar un banco de preguntas, la corrección, pero claro, esto hay facultades que, por ejemplo, en mi caso pertenezco a Derecho. En Derecho los tipos test no son muy usuales, principalmente porque las personas que luego salen de esta carrera, salen del grado, van a opositar, y en estas oposiciones lo que normalmente se hace es una selección de bolas para cantar ese tema. Bueno, pues mi propuesta en este caso, y ahora os mostraré una captura de pantalla que hemos puesto, ha insertado nuestro compañero recientemente, sería la posibilidad de tener una herramienta o un tipo de utilidad dentro de Sakai que permita gestionar una pequeña base de datos con temas adscritos a la guía docente para realizar el examen. Es decir, ofrecer una especie de interfaz de resultado aleatorio para ayudar al profesor a examinar a los alumnos, a realizar los exámenes orales. Sería simplemente un soporte con el repositorio de los temas, que también sería extrapolable a nivel del móvil. En vez de tener que ir el profesor con unos papelitos donde ponga el número para sacar el número y entonces decir tú la lección, o en vez de ir directamente con las bolas del bingo para que el alumno la saque y diga la lección, creo que sería más recomendable pues, facilitar este tipo de recursos a nivel de la web, a nivel de Sakai, o incluso que se pueda instalar en el propio móvil. Es decir, nosotros tenemos el examen, tendríamos un repositorio, una base de datos existente y efectivamente esa base de datos siempre tendría que coincidir con la guía docente. Se le podría poner al alumno que puede hacer pruebas antes de seleccionar, que no todas las bolas van a tener igual posibilidad de salir. Es decir, habrá temas pues, que tengan más importancia y lo que vamos a hacer es que sea más probable que esos alumnos digan esa lección. Y luego igualmente se puede hacer una división interna por bloques, es decir, las primeras 15 bolas van a tratar sobre este tema, las siguientes 15 sobre este, y luego definitivamente nos iríamos a la selección numérica. Y en mi caso, si lo tengo instalado en el móvil para los exámenes orales, en mi caso la aplicación es con Android, directamente se les pone, como podemos ver en la primera imagen, la imagen más de la izquierda, pues para que genere el número, podemos hacer una especie de prueba, cómo generar ese número de manera aleatoria, y una vez que he pulsado nos vamos a la derecha y nos da el número 21. Creo que es una manera de optimizar recursos, es mucho más fácil, más accesible y mucho más fácil de llevar, ¿no? En el caso de profesorado en Derecho, pues no tendrías que ir con la bolsa llena de las bolitas, sino directamente en tu móvil puedes tener esa aplicación. Y como ya digo, configurarla a raíz de la probabilidad de selección de tema o en base a, pues del 1 al 15, del 15 al 30 y así sucesivamente. Por otro lado, me gustaría resaltar también algunas aportaciones respecto a los estudiantes Erasmus. En este caso, la importancia de considerar los estudiantes internacionales es bastante elevada en nuestra universidad, debido a que más de 1000 estudiantes son internacionales.
Concretamente, unos 50 países podemos encontrar alumnado en nuestra universidad. Las aportaciones iniciales, efectivamente, de la universidad se le ofrecen una serie de cursos, por ejemplo, un curso intensivo en lengua española, previo al intercambio, un curso en lengua y cultura española, es decir, que realmente sí existe una serie de cursos iniciales, unas aportaciones iniciales para este alumnado. Ahora bien, desde Sakai, ¿podríamos aportar algún tipo de recurso extra para este colectivo? Pues yo pienso que sí, fundamentalmente si nos basamos en el idioma, en el problema del lenguaje. ¿Qué propuesta es la que yo hago o considero que podría ser recomendable realizar? Pues creación de algún tipo de estructura o instrumentos docentes capaces de complementar esas clases presenciales, virtuales, semipresenciales, de una manera que sea práctica y diferente. Concretamente, lo que se me había ocurrido, también por la experiencia, es instalar algún tipo de aplicación en Sakai capaz de permitir a los alumnos disponer de algún sistema de traducción simultáneo. Por ejemplo, a la hora de los correos, de los foros, de los chats. Este tipo de alumnado se inhibe mucho a la hora de expresarse, principalmente por la limitación del idioma. Bueno, pues vamos a quitar ese freno, vamos a quitar esa limitación y vamos a intentar que con un sistema de traducción simultáneo se puedan traducir esos mensajes que ellos quieren aportarnos, por ejemplo, en foros. Otra idea también podría ser, con la finalidad objetivamente de mejorar la integración e incentivar la participación entre este alumnado, es incrementar la comunicabilidad entre alumnos que pertenezcan o que sean Erasmus. La comunicabilidad entre ellos, por ejemplo, a la hora de compartir entre ellos apuntes de determinadas asignaturas, valorar entre ellos cuáles son las asignaturas más asequibles para sacarse dentro de la propia universidad, incrementar también la posibilidad de, por ejemplo, exponer algunas ideas para personas que vienen nuevas de Erasmus respecto en relación a personas que ya han estado aquí de Erasmus, cómo hacerlo como un tipo de, no red social, pero sí un tipo de debate exclusivo para este colectivo con esas necesidades especiales. Igualmente, creo que sería recomendable potenciar el e-learning mediante la incorporación nativa de programas, es decir, las conferencias en clase a tiempo real para estudiantes de fuera o de la misma universidad, sean Erasmus o no, mediante, por ejemplo, lo mismo que Hangouts con Skype, ¿no? Incorporación por Sakai de forma nativa de este tipo de herramientas de comunicación, es decir, que sea autosuficiente a la hora de ofertar este tipo de recursos. Igual de fácil que creo un foro, pues puedo también crear una conferencia, no estar atado a conferencias, por ejemplo, de terceros o sin necesidad de crear cuentas diferentes. En definitiva, no tener esa necesidad de derivar a otros programas. Por último, ya una aportación un poco así más encaminada a lo que llama la atención, fundamentalmente al estudiante universitario, sería la posibilidad de asemejarse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Pues, por ejemplo, es verdad que nosotros tenemos una foto en Sakai y disponemos de ese perfil cuando nos quieren ver los profesores, cuando nosotros queremos ver a los alumnos, pues también la posibilidad de personalizar esa imagen o crear una especie de avatar. Crear ese avatar, ese perfil, creo que sería bastante útil o bastante recomendable a la hora, por ejemplo, de intervenir en los foros, de intervenir en debates, cada uno con su propia imagen. En mi caso opuesto, pues, por ejemplo, la que yo tengo en Skype, pues hacer algo semejante con el uso de Sakai y también, si pudiera ser posible, incrementar el número de emoticones de cara a asemejarlo a estas nuevas aplicaciones, sobre todo a nivel telefónico. Por último, pues bueno, indicar que solamente han sido unas aportaciones desde el punto de vista, como ya he dicho anteriormente, de experiencia totalmente legal en la materia, desde el punto de vista de una profesora de Derecho, que creo que sería posible hacer, principalmente lo más interesante, creo que sería el tema de las aplicaciones, por ejemplo, de recursos a la hora de examinar, como he dicho, el tema de las bolas, pero bueno, que es necesario que sigamos avanzando, progresando en esta materia y que, bueno, que espero que continuemos haciéndolo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharlo. Igualmente, muchísimas gracias por vuestra participación. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que me encanta este tipo de presentaciones con tantas ideas y bueno, los que trabajamos en la parte técnica de la plataforma agradecemos mucho cuando viene la gente y nos cuenta sus ideas. Algunas de ellas es posible que luego hablando a lo mejor con la gente de allí de Murcia se puedan hacer incluso sin necesidad de desarrollar nada, simplemente con configuración, pero hay otras que son muy interesantes como proyectos para tener en cuenta en Sakai. Me parece muy, muy, muy interesante, incluso para hacer en lo de Farm que había comentado yo antes. Muchísimas gracias, Diego. Y decirte que me ha gustado tu icono de Skype también.
Qué bien. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Muy bien, pues si tenéis preguntas para Marta las podéis poner en el foro.